La palabra de Dios nos dice en Mateo 28, 18, 19 y 20. Y Jesús se acercó a sus discípulos y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Después que Jesús resucitó, 40 días permaneció aún sobre la tierra, pero su Padre en el cielo le esperaba. Su obra estaba concluida. Permanecía aún allí para consolar y fortalecer a sus discípulos y para darles sus últimas órdenes. Pero en el 40º día después de su resurrección, llegó la hora en que debería separarse de ellos. Fue en Jerusalén donde el Salvador apareció a sus discípulos por última vez. Les habló una vez más de la obra de ellos, que comenzaría pronto. La ciudad que le había odiado y crucificado sería la primera en oír el mensaje del amor de Dios y de su gracia. Los apóstoles se internarían en el mundo. El mundo era grande y el trabajo arduo, mas no deberían temer, porque el Espíritu de Dios los guiaría. Por eso no deberían abandonar Jerusalén antes de haber recibido el Espíritu Santo. Jesús mismo lo enviaría cuando hubiese ascendido al cielo. De esa manera ellos no quedarían solos. El Espíritu los consolaría y les enseñaría como lo había hecho Jesús. Viviendo en sus corazones el Espíritu, ellos siempre estarían muy cerca del Salvador. Era la última vez que estaban con el Maestro. La tristeza los embargaba. Por última vez fueron con Él por el tan conocido camino de Jerusalén al Monte de los Olivos. ¿Cuántas veces hicieron ese camino juntos? La última vez fue 6 semanas atrás, una noche a la luz de la luna. Entonces también tuvieron que separarse de Él. Jesús iba al encuentro de la muerte, a la que tenía que afrontar solo. Y ahora le esperaba la gloria. Iban subiendo al monte muy cerca de Él. Lo rodearon respetuosamente cuando Él se detuvo y los miró con los ojos llenos de amor. Entonces levantó las manos y bendiciéndoles comenzó a elevarse. Fue alejándose lentamente al encuentro del cielo. Los discípulos cayeron de rodillas en adoración, siguiéndolo con la mirada, profundamente conmovidos. Se separaba de ellos su Maestro, a quien tanto amaban. Una nube luciente se extendió bajo sus pies y así dejaron de verlo. El Hijo de Dios se había ido a la casa de su Padre. Los discípulos no podían separarse todavía de ese sitio donde habían visto por última vez a su Maestro. Seguían mirando fijamente al cielo, porque no podían creer aún que Él se hubiese ido para siempre. Una voz cerca de ellos les dijo en ese momento: «Varones Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo». 2 hombres estaban junto a los discípulos, en brillante ropaje blanco. Eran 2 ángeles enviados por Jesús, con un postrer mensaje. Jesús iba a regresar. Regresaría sobre las nubes del cielo para juzgar a los vivos y a los muertos. Los discípulos se alegraron de que su Maestro entrara tan gloriosamente en su reino. Con júbilo lo recibieron los ángeles en el cielo, y Dios el Padre
le dio un lugar a su derecha. Allí se halla ahora como Rey del cielo y la tierra. Allí, en la casa del Padre, muchas moradas preparará para los que le amen, y los tomará un día consigo. Los discípulos volvieron a Jerusalén y vieron resplandeciente de belleza al templo, pero su significado ya no era el mismo. Todavía se ofrecían en él sacrificios, pero no eran necesarios, porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue sacrificado sobre el Gólgota. Todavía entraría el sumo sacerdote en un lugar santísimo el día de la expiación, con la sangre de la reconciliación, pero esa ceremonia se había convertido en una fórmula muerta, porque el verdadero sumo sacerdote, Cristo Jesús, había entrado ese mismo día en el lugar santísimo cerca de Dios. En una sala alta en Jerusalén, quizá la misma donde celebraron con su maestro la Santa Cena, los discípulos se hallaban reunidos, esperando y orando. Unánimes estaban juntos, ellos y muchos otros, 120 personas que amaban a Jesús. María, la Madre del Señor, y sus hermanos también estaban presentes. No obstante, entre todos ellos había un lugar vacío. 12 apóstoles eligió Jesús, porque también eran 12 las tribus de Israel. Pero Judas Iscariote ya no estaba, había abandonado su lugar por 30 monedas de plata. Pedro pensaba en ese lugar vacío y creía conveniente volver a llenarlo. Cuando descendiera el Espíritu Santo no debería haber ningún lugar vacío. Entonces Pedro propuso elegir de entre los hombres presentes a uno para ser apóstol, alguien que desde el principio, desde Juan el Bautista, hubiese seguido al Salvador. Había pocos que respondían a esa condición, pero finalmente fueron nombrados 2. Uno era José, que también se llamaba Barsabás y llevaba sobrenombre el Justo. El otro se llamaba Matías. Todos se arrodillaron y oraron, diciendo: «Oh Señor, tú que conoces los corazones, indícanos cuál eliges de los 2». Entonces echaron suertes y salió elegido Matías. Y desde ese momento, Matías ocupó entre los demás apóstoles el lugar de Judas Iscariote. Matías esperaba también y oraba con ellos hasta que viniera el Consolador que Jesús les había prometido. Así recordamos la ascensión de Jesús a los cielos. Él cumplió su maravillosa obra aquí en la tierra, dando su vida por cada uno de nosotros. Ahora tenemos comunicación directa con nuestro Padre Celestial que está en los cielos a través de nuestro Señor Jesucristo. Y le damos gracias y le damos todo honor, toda gloria solamente a Él, al único digno de ser exaltado y glorificado, Cristo Jesús. Desde los micrófonos de Radio Música y Verdad, les habló con mucho cariño su hermana en Cristo, Doria, deseándoles que pasen un buen día en el nombre de Jesús.